Y hablamos ahora de precios, hablamos de aumentos, uno que es inevitable porque se trata nada más ni nada menos que de nuestra salud. Hablamos de los medicamentos que durante el mes de agosto subieron en promedio un 12%. Leo Maraval está con este tema. Leo. Bueno, precisamente un tema que nos preocupa a todos, sobre todo si vos sos jubilado, jubilada, si sos mamá, si lamentablemente tenés algún problema de salud y tenés que tomar medicamentos todos los meses, es un tema que nos preocupa. En agosto, después de la suba del dólar, el aumento fue cercano al 12%, pero ahora en septiembre, atención, se prevé una suba que iría del 7 al 12%. Estamos con Marcelo Peretta del Sindicato de Farmacéuticos. Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? Del 7 al 12%. ¿Qué le decimos, como decíamos, al jubilado, a la persona de menos recursos que tiene que comprar medicamentos sí o sí? Bueno, con mucha tristeza atendemos a los jubilados que no les alcanza. Vemos a veces escenas muy tristes, sacando del bolsillo el bollo de la plata y las pocas monedas a ver a cuánto le alcanzan. Tienen 3 medicamentos, llevan uno solo. Y esto por la ausencia del Estado, es decir, los laboratorios, que son los que fijan el precio de los medicamentos y los aumentos de los precios de los medicamentos, están desbocados. Porque la inflación del último mes fue 4%. ¿Por qué aumentar el 12% en agosto? ¿Y por qué esta previsión de otro 12% para septiembre? Y bueno, porque ya no hay autoridad. Digamos la verdad, este gobierno nunca los controló, nunca hizo que el Ministerio de Salud, bueno, la Secretaría de Salud supervisara los laboratorios y la fijación de precios, ni la Secretaría de Comercio, mucho menos ahora que todo indica que están de salida, ¿no es cierto? Entonces se están aprovechando y bueno, nosotros tenemos que poner la cara. Ustedes ven, la gente, las farmacias muchas veces están vacías porque la gente no tiene plata para comprar los medicamentos con el agravamiento de los problemas de salud que eso significa, ¿no es cierto? Ni hablar nuestro sector que cerraron cerca de 500 farmacias, laboratorios pequeños que también están en este tratamiento preventivo de crisis y se están achicando, es decir, todo el sector está afectado, pero principalmente, como vos bien decías, los adultos mayores y los niños, porque muchas veces los padres con su trabajo no les alcanza para pagarle los medicamentos, son los que más padecen este efecto negativo en el aumento del precio de los medicamentos. Marcelo, te pongo en contacto con los compañeros en el estudio. ¿Qué tal, Marcelo? Ariel Alear te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Marcelo, ¿cuál ha sido el porcentaje, por ejemplo, de medicamentos que, sobre todo para las personas mayores, son inevitables, como para tratar la hipertensión, para tratar la diabetes, entre otros? Bueno, inclusive hay casos del 20% del aumento. Cuando decíamos el 12% es el promedio que han aumentado. Pero ha habido casos de medicamentos para la presión arterial que aumentaron de un mes para otro el 20%. Y el estimado es otro 20% en este septiembre. Medicamentos que tienen que tomarse todos los días. ¿Por qué esto es importante decir? Porque a veces se dice, bueno, si es uno de venta libre, no es tan importante, al contrario, baja la automedicación, que también es muy creciente en la República Argentina. No, son los medicamentos que la gente tiene que tomar todos los días porque el médico le prescribió y sabe que esa pastillita que tiene que tomar diariamente es la que le baja la presión arterial y que al no tomarla todos los días, porque pobrecitos muchas veces creen que si no la toman todos los días es lo mismo, entonces lo toman día por medio, lo toman cada 3 días creyendo que eso es igualmente efectivo. Y no es igualmente efectivo. Sube la presión arterial y se aumentan los casos de infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, es decir, problemas más graves en la salud. Por eso el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos tiene medido un aumento en la morbimortalidad asociada a no consumir los medicamentos en tiempo y forma, que pasó del 1,2% al 3,7%. Se triplicó la morbimortalidad asociada a los medicamentos y esto es muy triste. Esto es un efecto negativo de la ausencia del Estado en la salud. El gobierno está analizando, por ahora eso es lo que han dicho, han dejado trascender, congelar el precio de una canasta de medicamentos, sobre todo para los jubilados, pero con una suba del 10%. ¿Es viable esta posibilidad? ¿Puede hacerlo? ¿Llega tarde? Si lo coordinan exclusivamente los laboratorios, no es viable porque después no los cumplen, no es forma de supervisar que después se mantenga congelado el precio. Y la canasta esa de medicamentos incluye muchas veces productos que son convenientes para ellos, o sea, para los laboratorios. No tienen un rigor farmacoterapéutico. Lo que nosotros estamos proponiendo es una emergencia farmacológica, basada en 4 aspectos. Congelar el precio de los medicamentos, por supuesto, por 180 días. Llamar a todos los actores del sector, a los laboratorios principalmente,
pacientes, pero también a los médicos, los farmacéuticos, representantes de los pacientes y los funcionarios públicos para acordar la evolución de los precios en las próximas etapas. Generar lo que se denomina, el tercer aspecto, un banco de medicamentos, lo que era antiguamente el remediar, que eran esos medicamentos esenciales, que aquel que no podía pagar el medicamento porque se quedaba sin trabajo, sin obra social, sin prepaga, gratuitamente con la receta de un médico iba y lo retiraba. Y redimensionar la figura del farmacéutico en el seguimiento de estos pacientes crónicos. En este caso que yo decía recién, del paciente hipertenso que no toma la presión, lo toma el medicamento para la presión, aumenta la presión. Bueno, acompañar con el farmacéutico, guiándolo, asegurándole que tome el medicamento y que la presión esté bajo control tal cual el médico prescribió en su receta, ¿no es cierto? Esos cuatro aspectos en una emergencia farmacológica que ya la senadora por San Juan ya presentó, esto ya tiene estado parlamentario y entendemos que la semana próxima estaría el Senado de la Nación en condiciones de tratarlo. Marcelo, por lo que estás diciendo, hay un cambio en el hábito de consumo de medicamentos por parte de la gente. ¿Te encontrás con situaciones que digan directamente no lo llevo porque no puedo pagarlo? Sí, lamentablemente sí. Ojo, algo que no nos pasaba nunca, porque todo paciente sabe que si su médico le receta 2 o 3 medicamentos, tiene que tomar esos 2 o 3 medicamentos. Vienen y nos dicen, ¿cuál es el más importante de estos 3? No, dame el más importante, los otros no los puedo llevar. Cuando uno trata de hacer un análisis de la situación e indaga con el paciente, se termina quebrando, se larga a llorar por la situación tan crítica de estar en una situación en donde no puede pagar los medicamentos y sabe que automáticamente su salud se va a agravar. Estos cuadros estamos viendo. Entonces, sí, cambios de hábitos forzados por no tener el dinero suficiente para pagar los medicamentos. Eso es muy triste que el Estado haya abandonado su rol constitucional de controlar la salud, de garantizar la salud pública, algo que se puede hacer porque hay laboratorios muy bien desarrollados y hay que pedirle, por favor, que no abusen de los precios. Hay que aumentar porque la inflación indudablemente existe, pero a la par de la inflación en este momento. Duplicar o triplicar la inflación es un abuso en el precio de los medicamentos que hay que frenar. Marcelo, hoy hablando con otro farmacéutico me decía que en su farmacia muchas veces le llega la receta y los médicos ya no colocan el genérico, por decirlo así, la droga, que eso está establecido por ley, tengo entendido, y que ponen el producto de un laboratorio determinado y en algunos casos, entre paréntesis, no vender de otra marca. ¿Sucede eso? Bueno, para peor eso, sí, para peor eso, Claudio. Es decir, una ilegalidad tras otra. Ya es una ilegalidad no poner el nombre genérico y poner la marca. Pero además decir que no puede cambiarla por otra es una segunda ilegalidad, porque justamente lo que la ley dice, que el farmacéutico con el paciente debe cambiar un medicamento caro por otro igual, pero más económico, en pos de garantizar la dispensación de la receta, porque lo que hay que privilegiar acá, que el paciente empiece el tratamiento o continúe el tratamiento en caso que ya lo haya empezado. Si el farmacéutico lee la receta y le dice tiene que pagar 900 pesos, la diferencia entre lo que es el valor y la obra social, y el paciente da media vuelta y se va, no está ayudando el farmacéutico. Entonces, todo lo contrario, acá hay que pedirle por favor a los médicos que ayuden, que cumplan su función, solamente recetar el nombre genérico, la marca va con el farmacéutico en la farmacia y los laboratorios, por favor, no induzcan más a los médicos a recetar marcas porque no se puede. Eso es ilegal, pero además es inmoral, porque le recetan la marca más cara y el paciente, que ya está sufriendo económicamente, directamente deja de tomar el medicamento y tenemos un crecimiento de la receta caída. Normalmente la receta caída es aquella que el médico receta, pero no llega al farmacéutico por razones de económico. Eso normalmente está en el 3-4%. Hoy está en el 9%. 9 de cada 100 recetas no llegan al farmacéutico. O sea, el médico las receta, pero llega al farmacéutico, le preguntan el precio, dice, bueno, después vuelvo, ese después vuelvo no ocurre y es técnicamente una receta caída y con el perjuicio que significa para la salud de esa persona, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias como siempre por este contacto.